Y hablando de este tema, yo acabo de descubrir un artículo en el que me llamó muchísimo la atención y me gustaría leerles para que las familias, los padres y las madres que tienen adolescentes, ¿no? Que tienen hijos adolescentes, sepan que es importante darles atención. Entonces me pareció muy importante leerles este artículo, publicarlo evidentemente, bueno, darle más difusión porque está publicado aquí en las redes de comunicación. Yo lo encontré, lo leí, me llamó mucho la atención y dije, esta información es muy importante y creo que se tiene que compartir. Así que se los voy a leer, ¿ok? Dice, en el panorama contemporáneo, la salud mental de los adolescentes representa un desafío global apremiante. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, uno de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece un trastorno mental, lo que equivale al 15% de la carga global de enfermedades en este grupo etario. En Estados Unidos, el 40% de los estudiantes de secundaria reporta sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, mientras que el 18% ha experimentado un episodio depresivo mayor en el último año. Estos indicadores no solo reflejan una epidemia de malestar psicológico, sino que se entrelazan con una crisis de identidad profunda, particularmente aguda, en la generación Z, cuya adolescencia coincide en la era digital post-pandemia. Bueno, cabe destacar que todos entendemos y comprendemos qué pasó en la pandemia, que fue un suceso único para los que somos de esta generación. Y evidentemente, pues bueno, muchos trastornos, digamos que se exponenciaron, se expandieron, y otros, pues bueno, fueron evidentemente mucho más visibles. Es muy importante también darnos cuenta que la salud mental también sigue estigmatizada, por lo menos aquí en México, ¿no? Se le tiene muchísimo miedo cuando alguien te dice, necesitas ir al psicólogo, necesitas ir atenderte la mente, vete al psiquiatra. Cuando no debería de ser así hoy en día. Les voy a seguir leyendo el artículo, que me pareció muy importante. Dice, desde la perspectiva psicoanalítica, la adolescencia no es meramente una frase o una fase de transición biológica, sino un periodo de reestructuración psíquica, donde el yo se confronta con el deseo del otro y la fragmentación narcisista. Freud describió este estadio como una segunda pubertad, marcada por la reactivación de conflictos edípicos, mientras que Jacques Lacan enfatiza la entrada en el orden simbólico, donde la identidad se forja en el estadio del espejo vulnerable a distorsiones externas. Este artículo examina cómo los factores culturales de la generación Z, como la omnipresencia de las redes sociales y la individualización extrema, precipitan una crisis identitaria que socava la salud mental, proponiendo un análisis profundo inspirado en estas tradiciones teóricas. A ver, vamos a resumir esto y vamos a entenderlo o analizarlo un poco más. A ver, las redes sociales sí te pueden llegar a distorsionar la mente, la imagen y la percepción, ¿ok? Lo que nosotros vemos en redes sociales muchas veces no es real, es como la inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. ¿Qué significa artificial? Que es falso, ¿ok? Inteligencia, ¿por qué? Porque evidentemente con la tecnología se van ligando redes, ¿ok? Neuronales, en donde tu cerebro va como conectando cosas ficticias. Entonces, inteligencia artificial, ¿ok? Son imágenes falsas. Pero aquí lo delicado es que la inteligencia artificial, si es mal usada o la tecnología es mal usada, pues evidentemente poco a poco tu cerebro y tu mente se va distorsionando de aquella realidad, ¿ok? Bueno, ¿entendimos esto? Ahora, aquí dice que la generación Z, evidentemente, pues bueno, es una generación todavía mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque los que son de esa generación, todavía los que somos millennial, nos tocó apenas, ¿no? Cuando aprendíamos a las computadoras, ya saben, los que somos ya veteranos de mi generación, sabemos que en primaria, sí, creo que en primaria, aquí no me acuerdo bien, pero eran las computadoras cuadraditas que apenas estaban ahí, ¿no? ¿Y qué es esto? No, pues que el teclado, que la pantalla y no sé qué, ¿no? Entonces, esa era la primera tecnología que nosotros estábamos usando, me parece que eran los años 80, creo que 90, 80, ajá. Y, entonces desde ahí, pues bueno, el mundo empezó a evolucionar o a cambiar, ¿no? Muchas veces la tecnología o los medios de comunicación, como ustedes saben, yo soy licenciada en comunicación, pues bueno, sabemos cómo manejar la comunicación y los medios masivos. Por eso la importancia de estudiar y de educarse para poder manejar una red social. ¿Y qué información vamos a dar? Muchas personas, como hoy en día, tratan de sacar una red social y por querer ser importantes, como en el artículo que estamos leyendo, por querer ser importantes, relevantes, se vuelve ya más que una red informativa de comunicación, se vuelve ya una red de egos y de narcisismo distorsionado, ¿ok? ¿Y qué se vuelve? Una competencia banal entre las personas. Entonces, por eso todo el mundo dice, no, pues saca tu TikTok, saca tu Facebook, red social, tu, no sé, tu canal de YouTube o algo así.
Pero si nada más lo haces sin ninguna intención informativa, comunicativa, positiva y constructiva, o sin alguna responsabilidad, es sumamente peligroso sacar o tener una red social. ¿Se tiene que regular? Por supuesto que sí. Sí se tiene que regular una red social. Se tiene que regular en las leyes de comunicación. Claro que se tiene que regular qué contenido va a ver la gente, para quién lo van a ver y por qué se está usando ese tipo de contenido. Precisamente porque los medios de comunicación, sean o no las redes sociales o digitales, siempre ha existido, digamos que una influencia de masas, ¿ok? Y eso es muy sabido para las personas que hemos estudiado esta hermosa carrera que es la comunicación. Entonces, no nada más saques tu red social para decir yo soy doña o yo soy don fregón o doña fregona. No, una red social se saca evidentemente para decir y comunicar algo en especial, ¿ok? O algo productivo. Si no sabes hacer eso, si nada más estás creando hate, si nada más lo estás haciendo como por monetizar y creando pues algo muy negativo, evidentemente estás afectando a muchos y muchas adolescentes que hoy en día tienen un grande y grave problema mental, como lo hemos estado ya leyendo en este artículo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo, ¿eh? Me pareció muy importante que ustedes sepan esto. Dice, fundamentos psicoanalíticos de la crisis adolescente. La teoría psicoanalítica ofrece un lente privilegiado para comprender la identidad como un constructo dinámico y conflictivo. Freud, en 3 ensayos sobre teoría sexual en 1905, postula que la adolescencia reactiva las pulsiones líbidas reprimidas en la fase de latencia. Fíjense, generando un tormento psíquico. Desde el yo se defiende contra la ansiedad castratoria mediante mecanismos como la proyección y la regresión. Esta reactivación no solo destabiliza el superyo en formación, sino que precipita una confusión identitaria. El adolescente oscila entre la identificación parental y la búsqueda de autonomía, a menudo resultando en síntomas neuróticos como la ansiedad o la melancolía. Esta reactivación no solo desestabiliza, sino que también, como lo dijimos ya en el artículo, precipita una confusión de identidades. A ver, vamos a analizar este párrafo. Como lo hemos dicho anteriormente, las redes sociales tienen una manipulación, ¿no? En las imágenes, en la comunicación, en la identidad. Por eso es sumamente importante regular todos los medios de comunicación para dar una buena y positiva información. ¿Ok? ¿Para qué? Para todas las personas. Sobre todo también para los adolescentes que todavía no se tiene tanta conciencia. Nosotros los que, pues bueno, ya evidentemente tenemos mucha mayor edad, sabemos y ya pasamos por esa edad de la adolescencia que cuando tuvimos 10 a 19 años, pues evidentemente, pues de que es, evidentemente pues somos súper jóvenes. También no mides, ¿no? Muchas veces no mides la fuerza, no mides la conciencia, no sabes qué es conciencia, uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en pleno desarrollo. Por eso es muy importante ser conscientes y decir que sí está bien y que no está bien, que es real y que no es real. Aquí, por ejemplo, en el párrafo y en esta nota tan importante que dice que la generación Z, pues bueno, malentiende muchas cosas. Cuando se es muy joven, sabemos que muchas veces somos o se es mucho más vulnerable para que pueda influir algo sobre nuestra mente, ¿no? Entonces, es muy importante, hacer énfasis en esta, pues, crisis que se está viviendo hoy en día, desafortunadamente, dentro de la adolescencia mexicana, y no nada más aquí en nuestro país, sino también ya lo estamos leyendo en otros países. Vamos a seguir, ¿ok? Dice Erik Erikson, influido por el psicoanálisis freudiano, amplía esta visión en su modelo psicosocial, describiendo la adolescencia como la etapa de identidad versus confusión de roles, ¿ok? En eso estamos completamente de acuerdo. Cuando uno es adolescente, apenas uno está descubriendo quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, que sí, que no. Pero evidentemente cuando uno es adolescente, pues uno es mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque todavía no estamos, obviamente, se está en pleno desarrollo, ¿no? Y todavía no se tiene mucha conciencia. Por eso es tan importante lo que estamos diciendo acerca de la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación, ¿vale? Dice, aquí la resolución exitosa implica integrar experiencias pasadas en un sentido coherente de sí mismo. El fracaso, en cambio, genera una difusión identitaria que puede cronificarse en trastornos mentales. Ojo ahí. Hay que darnos cuenta que estamos viendo y que no tampoco estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, nos sale una publicación en cualquier red social y hay que verificar si realmente es la fuente o no. Hay que verificar si realmente es falso o es verídica la información. Uno puede ver muchas cosas en redes sociales, buenas y malas, pero solo discernir, saber discernir, ¿y qué significa esto? Saber dividir, saber decir esto es así, saber clarificar, ¿no? Tener claramente lo que es. Es muy importante tener claridad en la información
de los medios de comunicación, que sí está bien, que no está bien. Por eso, yo siempre se los he dicho, la educación es básica, el análisis, el saber leer, el interesarnos por tomar un libro, o si te gustan las redes sociales, por ejemplo, como los jóvenes, que hoy en día es mucho más fácil una red social, aprender de una red social porque es más rápido, es express, te tienen información en 2 segundos, o sea, es más rápido, pero no es lo mismo tener que leer un libro y tardarte a lo mejor una semana, ¿no? Para terminarlo, pero tienes mucha más información porque te la explican, ¿no? Te la explican de pe a pa. Y porque hay un libro que me encontré. Aquí tenemos más de 100 libros, más de 200 libros, muchos más. Y me encontré aquí un libro muy interesante que no lo puedo dar a conocer, porque sí es como de, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y me pareció muy importante la información que tiene, ya que, les pongo un ejemplo, yo no le daba la importancia a, por ejemplo, a la tierra en México. ¿En qué sentido? Yo no sabía, por ejemplo, la importancia que tienen los indígenas. Okay. Este libro me lo explica de pe a pa. La importancia en cuanto a qué, de por qué ellos les dan la importancia a cuidar la tierra. A eso me refiero, okay, para que no se malinterprete. Entonces, en este libro me encontré la explicación completamente del por qué cuidan la tierra, del por qué la importancia de la raza indígena, del por qué ellos cuidan esas comunidades, ellos cuidan la tierra, ellos cuidan los elementos, ¿no? Entonces me pareció algo muy importante en ese sentido. Pero si yo lo veo, por ejemplo, en una red social, que también vi un video que es muy diferente, ¿no? A leer un libro, a estar viendo un video, es diferente porque el video dura 30 minutos. Yo en este libro me tardé 4 días en terminarlo de leer, y tiene como 200 páginas. Entonces, entendí perfecto la raíz de la importancia, ¿no? De esta raza y de esta comunidad, lo cual yo quedé muy interesada y mi mente quedó muy, muy clara, ¿no? Cuando yo veo un documental que dura 30 minutos sobre el mismo tema, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una imagen, sí van a las tierras, sí te explican, sí están cocinando y tal, te explican sí la importancia, pero no te la explican tan detalladamente como un libro. ¿Me explicó? Entonces, esa es la diferencia de una red social, de informarte dentro de una red social e informarte con un libro. Por eso es muy importante volver también a la lectura. O sea, si una red social, lo puedes combinar. Si una red social te gusta, adelante. Pero hay que tener conciencia de qué estás viendo, qué información estás viendo. ¿Es falsa la información? ¿Es verídica? Mucha gente puede escribir odio, pero ¿realmente conoce a la persona? No. No es lo mismo irte a tomar un café a tomarme aquí un café tú y yo, aquí por esta red, y nos conocemos, nos vemos, pero no nos conocemos. ¿Me explico? Entonces, a ver, espero me esté dando a entender muy bien. Y esta información me parece sumamente importante. Y bueno, les voy a seguir leyendo un poco. Está un poco largo, pero lo voy a reducir para que no se haga tan largo este video, ¿no? Dice, en el contexto de la generación Z, estas dinámicas se ven exacerbadas por una fase narcisista, histórica, como identifica A. E. Socas en su análisis psicohistórico de la adolescencia. A diferencia de la fase edípica del siglo XX, la era digital promueve un narcisismo patológico donde el yo se fragmenta en avatares virtuales, perpetuando una ilusión especular inestable. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Va? Entonces, imagínense, vamos a ver, el contexto sociocultural de la generación Z, catalizadores de la crisis. ¿Okay? La generación Z inmersa en un ecosistema de pantallas y algoritmos. Experimenta una identidad mediada por lo digital, lo que amplifica las vulnerabilidades psicoanalíticas. Las redes sociales como Instagram y TikTok funcionan como espejos lacanianos colectivos que dictan ideales narcisistas inalcanzables, fomentando la comparación constante y la envidia freudiana. Escuchen esto, ¿qué les estoy diciendo hace rato? Las redes sociales provocan, muchas veces, el 90% de las redes sociales están abiertas simplemente por ego. ¿Ok? Vale. Un estudio reciente indica que el 55% de los padres expresan extrema preocupación por el impacto de las redes en la salud mental adolescente, con el 35% de los adolescentes reconociendo efectos negativos. No merezco un aplauso y no es por ego ni narcisismo, pero les estoy diciendo, ¿qué les dije hace rato? Los medios de comunicación tienen que ser manejados precisamente por gente realmente estudiada, por las personas que hemos estudiado comunicación, que somos licenciados en ciencias de la comunicación.
licenciados en comunicación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí esa carrera que dura 5 años, no dura un año, no dura 2 o 3 años, no, son 5 años, y luego tienes que practicar en la vida real, en producción, en periódicos, en medios de comunicación, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tienes que practicar, porque hay protocolos. Con las redes sociales se han perdido muchos protocolos y se ha perdido mucho, mucho la educación y, por supuesto, la información y se diga, ¿ok? Bueno, por eso las redes sociales son muy importantes. Una red social es muy importante con la información que se va a dar, ¿ok? Bueno, dice, la pandemia de COVID-19 ha actuado como un trauma colectivo, reactivando defensas primitivas y erosionando el superyo. El aislamiento forzado interrumpió los ritos de iniciación social esenciales para la resolución edípica, dejando a los adolescentes en un limbo donde el otro, familia, pares, se reduce a interacciones virtuales fragmentadas. Esto genera una histeria digital en términos lacanianos, donde el sujeto demanda reconocimiento en un campo simbólico saturado de significantes vacíos. ¿Qué son los significantes vacíos? Los likes, los followers, o sea, los seguidores y los likes. ¿Ok? Vale. Dice, pero también es carente de deseo auténtico. Una vez yo conocí a una persona que a fuerza quería tener muchísimos likes y quería tener muchísimos amigos y quería tener muchísimos seguidores. Abrió sus redes sociales, etcétera, etcétera, y él se medía por cuántos likes le había puesto la gente que lo veía, por cuántos likes y seguidores él tenía cada día. Pero en la realidad, él estaba solo. Hay que comparar y hay que ver la realidad, la verdadera realidad, a la realidad digital, o sea, la falsa, ¿ok? Digámoslo así, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Además, el individualismo exacerbado por ideologías progresistas y cambios en la crianza, como la sobreprotección parental, socava la confrontación con la castración simbólica. ¿Qué es esto? Hoy en día se dice que muchos padres, muchas madres, pues bueno, ya no quieren ponerle límites a los hijos o a las hijas, ¿no? Es poner límites, decir un no, decir un hasta aquí, decir un respétame. Ya no. Hoy en día dicen que ahora los niños y las niñas mandan a la mamá y al papá. Eso no es el origen, eso no está bien. Los que somos, ya como de mi generación, sabemos que nuestros padres y nuestras madres nos educaron a la antigüita, que nos jalaban a veces hasta el pelo, o que una nalgada, o que, ya saben, o que la chancla voladora, o cosas, ¿no? Y era regaño, y respetame, y le faltabas el respeto a tu mamá o a tu papá, y era casi se te va a hacer la mano de piedra, o sea, de piedra, se te va a sacar la mano. Entonces, eso ya no existe hoy en día. ¿Por qué? Porque se supone que hay muchos extremos en cuanto a no golpear o no a un infante. Evidentemente eso está mal, ¿no? Por eso hay que saber educar con una buena comunicación, con una comunicación asertiva, ¿ok? Para evitar esos malos entendidos y evitar la violencia, que se da mucho en la familia. Y evidentemente, pues estás conviviendo a diario con una persona, obvio, a veces ya no toleras, ¿no? Pero bueno, evidentemente existen muchas herramientas de salud que te lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, por eso es tan importante ir y tratarse, porque ellos también te enseñan a poner límites. Ellos también te enseñan a comunicar que sí y que no. Ellos también te enseñan a identificar qué sentimientos hay ahí y poderlos manejar para evitar este tipo de conflictos que muchas veces tienes con tus hijos, con tus hijas, ¿no? de la edad que tengas, ¿eh? Bueno, esto es un mensaje para los papás y para las mamás, ¿vale? Vamos a seguir con el artículo. Dice, además, este creo que ya no, sí, dice, además el individualismo exacerbado por las ideologías progresistas y cambios en la crianza como la sobreprotección parental socava la confrontación de la castración simbólica. Freya India argumenta que esta cultura de la vulnerabilidad convierte la identidad en un performance fluido, pero inestable, propenso a colapsos melancólicos. Estadísticas corroboran esta tendencia. El 94% de la generación Z reporta desafíos mentales mensuales, con el 40% sintiendo estigma en entornos educativos y laborales. En este marco, la crisis de identidad no es patológica per se, sino una respuesta lógica a un orden simbólico disfuncional. Es lo que estamos platicando hace rato. Sí, o sea, ya no existe el regaño que a nosotros nos tocó en nuestra generación, los que somos millennials, ¿no? Que todavía nos tocó la generación de papás y mamás que nos regañaban y respetábamos. Hoy en día, desafortunadamente ya no es así. Hay un vago consentimiento, ya lo vimos aquí en este artículo, que dice que